Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Vamos con el devocional del día de hoy. El devocional es el número 26. ¿Puede un verdadero cristiano apostatar de la fe? Vamos con la cita bíblica. Dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esta cita está en Primera de Juan 2:19. Vamos a la reflexión y la enseñanza. Una de las preguntas más importantes dentro de la vida cristiana es si un verdadero creyente puede apostatar de la fe y perder su salvación. Basados en las Escrituras, podemos entender que la salvación es una obra de Dios, solamente de Dios, y que aquellos que han nacido verdaderamente de nuevo, presten atención a esto, la salvación es una obra de Dios, solamente de Dios, y que aquellos que han nacido verdaderamente de nuevo son guardados por su poder hasta el final. La palabra griega traducida como permanecido, que aparece en Primera de Juan 2:19, es memenekeisan, derivada de meno, que significa permanecer, continuar, mantenerse firme o quedarse. Juan explica que la permanencia en la fe es una evidencia de la verdadera conversión. Ahora, esta palabra que aparece en Primera de Juan 2:19, vea que dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, o sea, se habrían quedado, y no se quedaron. Entonces, como Juan explica que la permanencia en la fe es una evidencia de esa verdadera conversión, podemos ver que si no se quedaron es porque no eran realmente hijos de Dios. También encontramos en Juan 10:28 la expresión oumi apolontai, que significa no perecerán jamás de ninguna manera. Entonces, eso lo está diciendo Cristo, que sus ovejas oyen su voz, dice, y no perecerán jamás. Ahora, Cristo declara que sus ovejas están seguras en su mano y nadie puede arrebatarlas de él. Las personas pueden experimentar, hermanos, mire, crisis, dudas, decepciones o conflictos que afecten sus emociones y conductas. Sin embargo, una crisis espiritual no es necesariamente apostasía. Un creyente verdadero puede atravesar periodos de debilidad, periodos de desánimo o incluso caer en pecado. Pero el Espíritu Santo continúa obrando para llevarlo al arrepentimiento y restauración, porque está sostenido por Dios, porque es Dios quien lo preserva, le da perseverancia en su restauración. Hermanos, recordemos que la salvación no depende de mí, ni nunca ha dependido de mí, ni dependerá de mí. La salvación es de Dios y Él es el que me está sosteniendo y es el que me está preservando en lo correcto. Entonces eso yo lo tengo que tener claro. Él es el que me dio la perseverancia en esa restauración o en esa regeneración. Porque si esta persona cayó en pecado o estuvo bajonazo de su vida espiritual o conflictos ahí que tuvo, bueno, mientras Dios está restaurándolo, Dios mismo le está perseverando, pero al verdadero creyente, Dios es el que se encarga de perseverarlo. Por eso hay un estudio muy precioso que se llama La perseverancia de los santos. Y más adelante ustedes también lo van a ver en un devocional.
La apostasía bíblica describe a quienes profesaron externamente la fe. Participaron de actividades religiosas y tuvieron conocimientos de la verdad, pero nunca, y aquí este pero es un pero muy valioso, pero nunca experimentaron una transformación genuina del corazón. Recuerden que cuando somos salvos, el corazón cambia y pasamos de muerte a vida. Hay un nuevo nacimiento. Cuando las crisis de la vida o las ofertas del mundo superan el beneficio de la palabra de Dios o de pertenecer a la iglesia, se dice que el individuo abandona la fe, y esto es muy común, hermanos. Cuando nosotros vemos a una persona, somos los observadores externos, y vemos que esta persona estaba involucrada en las cosas de la iglesia, la crisis viene a su vida, entonces, pero este individuo tiene algo que lo hace empezar a desligarse y a desligarse hasta que se desliga totalmente de la iglesia. Abandona la fe. Ahora, la persona que es observadora, lo primero que va a decir es, perdió la fe. Pero bíblica y teológicamente, la realidad es que nunca experimentó la regeneración por medio de la sangre de Cristo. Así que esa fe nunca la perdió porque nunca la tuvo. La apostasía no es la pérdida de la salvación, sino la manifestación de una fe puramente humana, intelectual, emocional. ¿Por qué? Porque si esta persona no experimentó la regeneración, pues no tenía el sello divino del Espíritu Santo. Ese sello nos hace propiedad de Dios desde el momento de la salvación, y por este sello es que el Señor nos preserva a nosotros para mantenernos firmes en las cosas de Él. Entonces, cuando ese sello no está, pues entonces la fe que esta persona tenía era una fe humana. Es como cuando usted dice, bueno, ay, yo tengo fe que la otra semana voy a poder cerrar tal negocio. Ay, yo tengo fe que cuando tenga que ir a hacer esas diligencias no tarde mucho tiempo. Eso es una fe humana. Eso es una fe intelectual o emocional, pero no es la fe salvífica, la cual habla la palabra de Dios, que es muy diferente. Entonces, vemos que esta persona no perdió la fe, simplemente no perdió lo que no tuvo. No era una persona que experimentó la regeneración por medio del arrepentimiento y fue salva. La perseverancia de los santos no depende de la fuerza humana, sino de la fidelidad de Dios. El mismo Señor que salva es quien preserva, y eso no lo pueden ayudar, ténganlo bien claro. El mismo Señor que nos salvó es quien nos preserva para estar en lo correcto. El verdadero cristiano puede caer en el pecado, puede enfriarse incluso espiritualmente o atravesar severas crisis de dudas, pero el sello divino garantiza su restauración y su regreso al Señor. Eso es indiscutible. Ahora, que por este sello ya yo voy a tener licencia para pecar. No, hermanos. Si usted está pensando de esa manera, desde ese momento le digo, revise su salvación, porque usted está pensando de una manera no correcta. Porque el sello no es licencia para pecar. El sello es para que yo tenga la seguridad y la certeza que el Señor me preserva para las cosas correctas. No que no pueda pecar, pecamos constantemente, porque mientras estemos viviendo en la carne no vamos a dejar de pecar. Pero una cosa es pecar porque soy pecadora, y otra cosa es pecar como modo de vida, como práctica de vida, que peco sabiendo que estoy haciendo las cosas mal delante de Dios y me gozo en el pecado y sigo pecando creyendo que tengo excusa. Eso es una cosa muy diferente. Entonces hay que revisar la salvación, porque si yo no siento nada feo que ofendí al Señor y no hay dolor en mí por ese pecado, pues algo está mal.
porque el Espíritu Santo me redarguye para llevarme otra vez al arrepentimiento y volver a restaurar la comunión con Dios que yo pequé que yo perdí en el momento que pequé. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Entonces, quienes se apartan permanentemente y muestran hostilidad hacia el Evangelio, solo demuestran que su fe era una fachada conductual y nunca era una realidad espiritual. La evidencia de una conversión genuina no es la perfección, hermanos, sino la permanencia en Cristo y en su verdad. La verdadera seguridad se encuentra en una fe viva que produce obediencia, crecimiento espiritual, perseverancia en la verdad bíblica y quiere siempre complacer al Señor. Esa es la verdadera seguridad de una fe viva. Cuando surjan dudas o pruebas, la respuesta no es alejarse de Dios, sino acercarse más a su palabra. La permanencia en la doctrina sana, la oración y la comunión con la iglesia fortalecen la fe y ayudan a distinguir entre una profesión superficial de fe y una conversión genuina. Un verdadero cristiano nacido de nuevo nunca puede apostatar de la fe. Un verdadero cristiano, de verdad nacido de nuevo, lavado con la sangre de Cristo, nunca puede apostatar de la fe ni perder su salvación. Para comprender esta seguridad, el Nuevo Testamento utiliza el término griego sfragizo, que significa sellar, marcar para seguridad, autenticar o garantizar. En Efesios 1:13 así lo dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo fuimos sellados? Dice el versículo que nosotros, habiendo oído esa palabra de verdad, oímos el evangelio de nuestra salvación, y si es de nuestra salvación es porque ya la tenemos, porque es de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados. Entonces no hay dudas de que tenemos ese Espíritu Santo en nosotros y tenemos el sello del Espíritu Santo que nos hace ver como hijos de Dios, pertenecientes al Señor. Vemos que este versículo señala que los creyentes fueron sellados con el Espíritu Santo. Ahora, este sello espiritual representa la propiedad irreversible de Dios y la total preservación del individuo. La Biblia enseña que los verdaderos creyentes son guardados por el poder de Dios y perseveran porque Él los sostiene. Yo no persevero en las cosas del Señor por Rosy, o yo no persevero solamente porque como yo un día oré y dije que era salva, bueno, Dios me dio la salvación y entonces por eso es que yo persevero. No, persevero porque Dios me sostiene. Persevero porque estoy en las manos de Él. Persevero porque Él es el que me ayuda a través de su Espíritu Santo a perseverar, hermanos. Tenemos que tener esto claro. Yo no persevero por mí, porque mi carne más bien me va a llevar a alejarme. Persevero en las cosas del Señor porque Él es el que me está sosteniendo. Y eso es el que sostiene a todos y cada uno de los que una vez le entregaron la vida a Cristo. Dios es el que los persevera. Dios es el que los sostiene. Entonces, la solución es permanecer diariamente en la palabra, obedecer esas enseñanzas y descansar en las promesas de Cristo, quien preserva a los que verdaderamente le pertenecen. Son su propiedad. Vamos a las preguntas personales para que usted evalúe su salvación. Y son preguntas que yo se las voy a hacer, hermanos. Número 1. ¿Su confianza en la salvación está puesta en Cristo o en sus propias obras? 2. ¿Está creciendo en obediencia y amor por la palabra de Dios? ¿Está haciéndolo? 3.
¿Cómo respondes cuando enfrentas pruebas o dificultades espirituales? 4. ¿Existen evidencias de una fe perseverante en su caminar cristiano? Ahí le dejo esas preguntas para que las piense y las analice. Y así usted puede ver si usted tomó una decisión verdadera por el Señor o no. ¿Cuál es la solución que yo podría decir en este momento contra la apostasía? Mire, hermanos, la protección contra la apostasía es solo una, por decirlo de alguna manera, o la principal está en una salvación verdadera. Si yo soy salvo de verdad, el Señor es el que me sostiene y me preserva de no caer en la apostasía. Pero si yo no soy un cristiano verdadero, sino que simpatizo, visito de vez en cuando una iglesia cristiana, ay, me encanta oír las predicaciones cristianas, ay, me gusta mucho compartir con cristianos, con evangélicos, como dice mucha gente, eso no me está garantizando a mí una salvación. Entonces apostato de la fe en cualquier momento. Lo que a mí me da la protección contra la apostasía es una persona salva de verdad. Eso es lo único que a mí me preserva, porque el Señor es el que me va a hacer que yo permanezca fiel, el que me va a sostener y que si tengo alguna caída, voy a regresar otra vez donde mi Señor. Y les voy a dejar esto claro, hermanos, muchos grandes hombres pecaron, pero fueron restaurados, pasaron por un proceso y Dios los perdonó, como David con el adulterio y el asesinato de Urías, como también Pedro cuando le negó y fue restaurado, como Jonás cuando fue desobediente y no quiso hacer la voluntad de Dios de que fuera a Nínive. Fueron restaurados, pecaron y el Señor los restauró. Nunca se alejaron de la fe, permanecieron ahí. El Señor los trató, los restauró y siguieron adelante con el Señor. En cambio, una persona que sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y sigue feliz donde está, mejor pregúntese si realmente es un hijo de Dios. Porque no hay excusa ante Dios alguna para decir que yo sigo pecando y que Dios en su amor me va a perdonar. No, hermanos, Dios no trabaja así. Dios no es un Dios alcahueta. Yo puedo caer porque mi carne es así, pero regreso porque el Espíritu Santo me va a estar diciendo que tengo que arreglar las cosas, que estoy en pecado y me hará volver y arreglar mis cosas con el Señor y otra vez enfilarme. Pero si yo me alejo y nunca vuelvo, hermanos, y sigo en mi pecado, pues ahí estamos hablando de que mejor revise cómo está su salvación de verdad. Entonces, la única protección, como les dije, hermanos, es una verdadera regeneración, un nuevo nacimiento. Y ahí Dios nos va a sostener, y ahí Dios nos va a preservar, y ahí Dios va a hacer que permanezcamos. Por eso Jesús dice, si permanecéis en mí. ¿Por qué Él dice si permanecéis en mí? Porque lo que está afirmando es que si ustedes de verdad son hijos míos, van a permanecer en mí. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Por esto es necesario un riguroso examen personal sobre mi salvación. Las iglesias y los verdaderos creyentes deben cultivar el hábito de confrontar sus propios sesgos e inclinaciones con la verdad bíblica, sometiendo los pensamientos cautivos a Cristo. La madurez espiritual y la estabilidad espiritual se logran cuando la mente se ancla en verdades absolutas de la palabra de Dios y no en las emociones cambiantes o en las corrientes ideológicas del entorno. Así que, hermanos, les dejo esto para que lo piensen, lo examinen y que puedan analizar mejor todas estas cosas. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor pueda traer luz a todas estas cosas, porque es importante, hermanos, saber. Ahora, el día de mañana, si Dios lo permite, voy a traer un devocional que se llama ¿Por qué las advertencias? Si un cristiano verdadero
no puede caer en apostasía. Porque hay un montón de advertencias en la Biblia. Muchas advertencias. Bueno, ¿por qué están esas advertencias? Si yo sé que como verdadero o verdadera hija de Dios no voy a caer en apostasía. ¿Por qué están esas advertencias en la Biblia? Así que mañana el devocional va a ser ese si Dios lo permite. Así que hermanos, un abrazo y que el Señor les bendiga. Vamos a tener la palabra de oración. Señor mi Dios Todopoderoso, ante ti nos humillamos reconociendo que solo tu gracia nos mantiene firmes en el camino de la verdad. Fortalece a tu iglesia, Señor, con un discernimiento agudo y una fidelidad inquebrantable a las Sagradas Escrituras. Concede a cada creyente la firmeza espiritual para resistir el error doctrinal. Fortalece la fe de aquellos que atraviesan pruebas y concede discernimiento para distinguir entre una fe superficial y una fe genuina. Que la iglesia permanezca fiel al Evangelio y que cada creyente encuentre seguridad en la obra perfecta de Cristo, quien guarda a los suyos hasta el fin. Hemos orado, Señor, con acción de gracias, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.